Amor, ¿cómo es la clave del banco? Es el cumpleaños de tu mamá. No, es la de mi mail. Entonces es la fecha de nuestro aniversario. ¿Sí pudiste? Sí. ¿Quieres que te ayude? No, tranquila, amor, tranquila. Se te olvidó, ¿verdad? Ahora puede recuperar su clave o asignar una nueva desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Focos. Soy Karen Fernández y estoy bien acompañada de Alberto Arene y Arisbel Arismendi. Bienvenidos a todos, Alberto, Arisbel. Buenas noches, Karen. Buenas noches a todos. Vamos en Zoom a entrevistar al padre Pepe Moratalla, impulsor, fundador del Polígono Industrial Don Bosco y de la Orquesta Juvenil. Se trata del impulso de empresarios integrales y de músicos y de artistas para transformar la realidad social del Salvador. Bueno, y nosotras también les tenemos que contar que en nuestro segmento Matices vamos a estar conversando esta noche con el viceministro de Seguridad y Justicia, Raúl López, y esto porque la semana pasada estuvimos también aquí conversando con Arnau Baulenas, coordinador jurídico del IDUCA. Como recordamos, el IDUCA y el Servicio Social Pasionista presentaron una acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que señalaban que el Estado salvadoreño está tolerando prácticas de abuso de fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Karen, pero también es importante destacar que ese no será el único tema que abordaremos hoy con el viceministro. También tocaremos los temas de la política extraordinaria de seguridad, la legitimidad institucional de la PNC y las condiciones de las cárceles. Son temas también que la opinión pública necesita discutir en espacios como estos, como Focos. Ahora bien, también para el equipo de Focos es importante decir que en reiteradas oportunidades he invitado al director de la Policía Nacional Civil, a Howard Cotto. Sin embargo, por razones de agenda no ha podido estar, pero es un placer para nosotros que hoy contemos con el viceministro porque creemos que es oportuno su presencia en el programa. Bueno, y así iniciamos Focos. Recuerden que ustedes pueden participar también y seguir esta transmisión a través de nuestras cuentas en redes sociales. Pueden encontrarnos tanto en nuestra página de Facebook, Focos Oficial, como también en nuestra cuenta de Twitter. Y además, en ambas pueden encontrar el link para seguir la transmisión vía internet. Así iniciamos. Bienvenidos a todos. Volvemos después de esta pausa. Ya venimos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Una respuesta efectiva a la migración y la violencia. Este es el tema que hoy nos ocupa, siendo nuestro invitado el padre Pepe Moratalla, director fundador del Polígono Industrial Don Bosco y del coro y de la Orquesta Sinfónica Juvenil. El padre Pepe, como es conocido por propios y extraños, llegó a El Salvador hace 32 años, en 1985, en medio de la guerra, sensibilizado por aquellas comunidades afectadas por la pobreza, la violencia, el flujo migratorio y una sangrienta guerra civil. Un antiguo basurero lo convirtió literalmente en un maravilloso espacio para la educación, el arte y la integración. No obstante ser sacerdote, Pepe no usa sotana. No le gusta que le llamen padre,
ni que lo traten de usted, y no cree que su labor es maravillosa. Pues una multitud de gente así lo cree, y juntos, con las decenas de miles de compatriotas que nos ven, te damos, Pepe, la más cordial bienvenida a Focos. Buenas noches, Alberto. Igualmente, muchísimas gracias por tu invitación a este encuentro. Es un gusto tenerte acá, Pepe. ¿Qué orientación teológica, profesional y de vida te trajo aquí a El Salvador y te condujo a edificar esta maravillosa obra que ha beneficiado a miles de jóvenes salvadoreños? Con Jehová escuchaste el clamor de mi pueblo. Y la idea fue precisamente esa. No era tanto una obra, sino un encuentro personal con alguien que vivía pues al margen de la sociedad, que no había descubierto el talento, las cualidades, los dones naturales extraordinarios, maravillosos que el Creador había ubicado en su corazón y en su fantasía. Y entonces fue sencillamente eso, lanzarme para estar a su lado. Y desde su lado, con él, analizando la realidad, viendo lo que él veía y soñando, atreviéndome a soñar desde él sin nada, entonces iniciar la aventura. De hecho, creo que los 2 años más fecundos de toda mi vida no fueron tanto los del estudio, sino que fueron esos 2 años que creo que no hice nada, sino que me atreví a hacer eso que Yahvé le dice a Moisés, comparte con Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Quise escuchar a la gente. Por eso me iba de champa en champa todas las noches en mis tiempos libres y estaba 2, 3, 4 horas escuchándolos a ellos sin hacer más nada, solamente escuchar, sintonizar con ellos. Aquello fue maravilloso. Era oír a la gente sencilla, era involucrarse en sus problemas, en su realidad. Así es. Era como acercarte a ellos para percibir su fragancia, su olor. Ese olor a oveja, como el Papa Francisco motiva a sacerdotes a realizarlo, no es ninguna cosa agradable. La fragancia no es muy buena y es un tufo un poquito dificilillo, que se te impregna por todas partes y que te hace sentirte también marginado. Pero claro, por otra parte te da una perspectiva fantástica de la realidad que la gente mayoritaria del país vive, y desde ahí entonces atreverte a soñar con ellos. El polígono industrial Don Bosco se ubica en un barrio constituido por 25 comunidades marginales. Sí, más o menos. Es una zona aproximada de unas 60.000 personas. Estamos, yo llamo como el Triángulo de las Bermudas. Pertenecemos al Gran San Salvador, pero limitamos tanto con Soyapango como con Ciudad Delgado, y ahí entonces en ese rinconcito donde pues a veces te interesa ser de un sector, otras veces de otro, y otras veces ni el uno ni el otro te acepta y te va marginando más, ahí es donde estamos. Pero la gente proviene de familias diversas, pero entiendo que también algún porcentaje de ellos ha procedido de cárceles, gente que ha estado involucrado a veces en actos ilegales y que logran precisamente trabajar en el polígono o estudiar. Fíjate, la mayoría de estas comunidades surgen durante el conflicto de la guerra, ¿sí? La guerra hace que el campesino, la persona que vive en el interior, busque, entre comillas, protección, seguridad en la ciudad, porque allá no había una seguridad para sus hijos, ¿sí? Entonces, con ese afán de preservar, subsistir como familia, se buscan los únicos lugares, entre comillas, seguros del Gran San Salvador. Y estamos hablando de una gran quebrada de aguas negras. En la comunidad La Iberia. Así es. En los márgenes de esa quebrada es donde, porque es tierra de nadie, porque es un terreno que nos sirve, ahí es donde van los que vienen huyendo de la violencia, del terror, de la pobreza, del hambre, van a ubicar sus champas, provisional. Con ellos, ahí en esa quebrada, sí, es donde surge pues esta aventura. Y en ese lugar escogiste tú, ahí en esa zona marginal, donde aparentemente estarían
parte de los condenados del mundo, como se llamaba aquel libro de Frantz Fanon, ¿te acuerdas? Sí, más que los condenados, yo diría, es que no hay tiempo ni siquiera para mostrar su rostro. Es que el marginado es eso, no se puede dar el gusto hasta de tener un nombre por la carencia de oportunidades que le han arrebatado, ¿sí? De pronto los derechos humanos se volvieron torcidos y eso no hay cómo entenderlo. Para entenderlo un poquitito no tienes más remedio que ubicarte a su lado, dejar al margen las ideas en mi opinión son estériles, lo único fecundo, lo fértil, lo que realmente cuenta es la vida, es el contagio de la vida, acercarte a ellos y que la violencia de su existencia, ese coraje para inventar el día a día continuamente y en él ensayar una sonrisa y un sueño y una osadía de querer seguir viviendo pero una vida que valga la pena, eso es lo que nos motiva entonces a juntos ir entrelazando y soñando eso, un sueño, una ilusión, una esperanza. Con la fundación del polígono Don Bosco, aquel basurero de la comunidad iberia se convirtió en un instituto tecnológico que alberga 5 talleres, un polideportivo, un conglomerado de pequeñas empresas industriales, una policlínica, un comedor de alumnos, casa de internamiento, una confederación de cooperativas industriales y 3 asociaciones agrícolas de cultivo de achote. ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo se financió? Eso va surgiendo por el empuje de la misma gente que quiere soñar al no tener nada. Tiene una dignidad frustrada que se le ha tapado, que se le ha impedido su desarrollo siendo normal y teniendo derecho a una educación integral, y la vida se lo niega todo. Y entonces ellos son los que te impulsan, es el coraje del reto, es el decir, hey, vale la pena vivir, pero con fuerza, con valentía, esa vida inventándola continuamente, siendo creador. Entonces son ellos, sus problemas, lo que, por ejemplo, a mí me inquietaba, me angustiaba, todas las noches cuando subía buscando ya la sendita del colegio Don Bosco, a lo mejor regresaba a las 10 de la noche, era toque de queda, varias veces me dispararon y sí, es cierto, las balas silban cuando pasan por encima de la cabeza. Yo sentía que las tripas así materialmente se me revolvían en el estómago escuchando, recordando todavía los comentarios de la gente. La misma gente era la que te ubicaba en lo que hacía falta. No tienes que inventar. Los proyectos, yo entiendo, no se hacen sobre una mesa, se hacen al lado de personas que viven ese desgarre personal de la carencia de su dignidad, de una sonrisa auténtica en el niño, porque hasta eso se le priva porque no tiene nada, no conoce a los papás, no conoce la alegría del calor humano. Por eso cuando pasaba, todavía recuerdo, pues por las callejuelas aquellas, todos los niños salían descalcitos con sus calzonillos allá, ¿no?, a abrazarme, con su sonrisa, más solicitando una sonrisa, un cariño, que lo que ellos te podían dar porque no tenían nada, ¿sí? Esa vida era la que te lanzaba a lo que tenía que ser. Ese ser de ellos te lanzaba a su deber ser y valía la pena realmente luchar por ellos. Así entonces va surgiendo como un nuevo modelo de estudio. El estudio ya no podía ser una burbuja de cristal al margen de la realidad. La parte de mi educación tiene que ser una respuesta a la problemática social. Yo soy buen educador si estoy dando las herramientas adecuadas para que el ser humano, la mayoría de personas que no tienen una alternativa, puedan tenerla. Entonces tengo que ensayar respuestas concretas. En vez de preparar mano de obra calificada para un sistema que no solicita tal mano de obra y hace absurda ese tipo de educación, más bien ubicarte desde él y ver con él qué es aquello que él siendo, las puertas se le abren y el horizonte de pronto se ilumina de luz. Pero eso implicó educación básica, educación en muchos valores, procesos de deportes, diversiones, otro tipo de actividades culturales. Eso implicó recursos humanos y materiales para organizar eso, y eso implica también un financiamiento.
¿Cómo lo lograste? Sí, te digo desde la vida, es todo metodología inductiva, es la vida la que te impulsa y es un trampolín extraordinario que cuando te subes en él te lanza quién sabe dónde. Lo primero que percibí era la carencia de trabajo y entonces para poder subsistir pues era bandas bien organizadas para robar o la prostitución allá por la avenida. No había nada, no había nada. Entonces, esa era la fuente de ingresos de normales, una parte de las comunidades. Normales de mucha gente, ¿sí? Entonces, como ves, esa carencia de trabajo, para ellos solamente existía la posibilidad de la migración, porque venían del interior y aquello que esperaban alcanzar en San Salvador no existía. Entonces, bueno, hay que darles un trabajo. ¿Qué es lo que se me ocurrió? Enviar grupos, captaba a aquellos que consideraba más líderes, hagamos viajes a empresarios europeos, a empresas amigas y tengámoslos allá 6 o 9 meses. Así hice como 6 o 8 viajes. Cada año enviaba un grupito. Becados y pagados por las empresas españolas en este caso. Conseguíamos el dinero de 1000 maneras. No me preguntas cómo, pero cada aventura era totalmente distinta. Y yo únicamente llegaba allí a ellos y les decía, ¿quieres que te traiga un hijo? ¿Quieres que te traiga otra personita más ahí en tu empresa? ¿Quieres tener un poquito más de compañía y quieres lo que sabes hacerlo, compartir con alguien? Se creían esa aventura, lo aceptaban, compartían lo que ellos tenían, porque una empresa no se puede decir, una empresa no es una teoría, una empresa es una vida que tú tienes que meterte dentro de ella, contagiarte de ella, para poder contar luego esa experiencia y ser empresario. No es saber, sino es ser. Entonces, ese es el proceso productivo, educativo productivo que ustedes desarrollaron desde el inicio en el polígono y en su desarrollo. Entonces, más que una clase, más que una teoría, fue tomar a líderes y llevarlos a líderes empresarios en España. Allá estuvieron 6 o 9 meses, se capacitaron y ellos entonces sí, pudieron ser contagiadores de la vida. Las empresas españolas, gracias a Dios, pudieron darle las herramientas obsoletas que tenían, sí, lo que no les servía, un poco de materia prima, y luego con las uñas y los dientes y el coraje y la fantasía salvadoreña fue el resto. Empezamos la casa por el tejado, empezamos por la empresa y luego a la empresa ese grupo de 6, 8, 10 muchachos, muchachas que estaban trabajando en la empresa, pusimos aprendices, alumnos que estaban pues en las calles, que no sabían nada, para que fueran a aprender su oficio. Y al mismo tiempo, por la noche, después de haber estado todo el día trabajando como los buenos, por la noche empezamos a dar las clases en rincones de las mismas empresitas. Muy interesante. Vamos a irnos a un corte comercial. Ya regresamos. Te presentamos los nuevos planes postpago 360 de Claro. Con smartphone incluido. Más navegación. Más redes sociales. Más llamadas ilimitadas. Y Claro sin fronteras. Una oferta redonda desde $15. Contrata tu plan postpago 360 y pásate a Claro, la mejor red de internet. Claro que sí. Cosas que no sabías del azúcar de caña. Una cucharadita de azúcar natural solo tiene 16 calorías. Sí, solo 16 calorías, que es menos del 1% del requerimiento energético diario por persona. La industria del azúcar de El Salvador cuenta con el mejor programa de fortificación con vitamina A de la región que ayuda a tu vista. Hay varios tipos de azúcar natural. Los más comunes son blanca, refinada y morena. La diferencia es su tamaño de cristal, pero todas tienen las mismas propiedades, incluyendo su contenido calórico. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido,
documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Celebremos el aniversario de Omnisport. Llévate este combo especial LG que incluye un Smart TV de 50 pulgadas más un mini componente en cuota mensual de $39.99 y recibe un altavoz inalámbrico gratis. También puedes llevarte una refrigeradora LG frío seco en cuota especial de $33 y recibe un horno tostador. O elige una elegante sala y te llevas gratis una útil librera. Omnisport, solo las mejores marcas. Una respuesta efectiva a la migración y la violencia es el tema que hoy nos ocupa con el padre Pepe Moratalla del Polígono Industrial Don Bosco, también fundador del coro y de la orquesta juvenil. Vamos a ver, Pepe, de manera diferente a lo que ocurre en iglesias y proyectos sociales diversos, tú le has apostado a la formación de empresarios integrales y a un nuevo rostro de la empresa y del trabajo. De hecho, nos contaste que nació de un primer momento con una perspectiva de relacionarse con empresas y empresarios, en este caso de España, y que ese fue buena parte del punto de partida de este proyecto. Sí, así fue, Alberto. Fíjate, es el problema de la gente, es el problema del encuentro con el muchacho, con el joven. La mayoría de la población en las comunidades marginales son niños, adolescentes, jóvenes. Ellos son el hambre que ellos tienen de conocer, de ser, de ilusionarse, de soñar. Cuando te acercas a ellos se le ve en sus pupilas eso. Entonces te hace recordar experiencia de buenos amigos, de los empresarios. Y al mismo tiempo tu cariño hacia ellos te hace ver que no se vale cualquier cosa, se vale lo mejor para ellos. Y hombre, pues si es mejor ser empresario que ser peón o ser simplemente obrero, pues vale la pena que seamos aquello que parece que Dios tiene pensado para el ser humano. Y cuando Dios crea al ser humano, ha preparado antes un escenario sublime, extraordinario, se retira y en lugar del creador ubica al ser humano para que lleve a plenitud de perfección lo que Él ha iniciado. En la mente divina está más la idea del empresario que no la idea de un peón obrero. Entonces, apostamos viendo a esos muchachos, muchachas como empresarios, constructores de su desarrollo. Y ahí entonces la educación ya no está pensada para ser mano de obra, para tener un trabajo en una empresa que no existe, sino más bien para tener el coraje, la capacidad de inventar una nueva empresa, claro, con estudios de rentabilidad, que sea eficiente, que tenga personería jurídica, que logremos salvar ese déficit fiscal de pagar impuestos porque no se pagan, de llegar a adquirir, si tiene que tener calidad, un certificado de calidad ISO. Todo eso va en el proceso de que ese muchacho se convierta en empresario y que haga de su vida una opción vocacional de ser empresario. Esto me parece muy importante porque esto recoge una visión integral de un empresario desarrollado, donde al mismo tiempo no solamente se concilia, sino que la rentabilidad y la competitividad de una empresa es un factor fundamental también para crear nuevos y mejores empleos, para poder crecer y para poder tener mejores condiciones salariales y condiciones de trabajo. En fin, en ese sentido, no ves esta contradicción como a veces se ve entre la maximización de las ganancias y la responsabilidad social, sino que parecieran integrados.
Sí, tal vez a lo mejor el toque, ¿no? Precisamente el puente de unión entre eso que estabas diciendo, Alberto, es precisamente el humanismo, el arte, es la sensibilidad con la gente. No se trata del personaje empresario, se trata de la persona empresaria. Esa persona tiene que sintonizar, tiene que sentir, tiene que desarrollar su creatividad, su pasión. El ser humano no puede hacer algo si no lo vive apasionadamente. Eso implica, supone una educación de la que adolecemos, que es precisamente la educación integral. Me refiero al saber, la parte académica, al saber hacer, la parte técnica, y al saber ser, la parte artística. Tristemente nos han podado, nos han desgarrado esta parte de educación artística. Un empresario que no sea artista no es empresario, no tiene fantasía. Y esto me lleva precisamente a compartir con la audiencia y contigo que por ser yo precisamente hijo de músico, mi padre era violoncelista de origen rumano, francés, fue fundador del Conservatorio Nacional de Música en El Salvador, y entonces yo me crié en medio de un padre músico y de una madre bailarina de ballet clásico, y en mi familia hay muchos artistas, aunque el talento se saltó a esta generación mía. Pero eso y conocer un poquito de la maravillosa experiencia de las orquestas juveniles, del sistema de orquestas juveniles en Venezuela, cuando tú me contaste hace 4 años que te conocí, que ustedes estaban precisamente impulsando este nuevo sistema, este coro y estas orquestas juveniles, pues me ilusionó muchísimo, me emocionó. Y el domingo pasado, precisamente, con cientos de personas, presenciamos un maravilloso concierto en el Teatro Presidente de esta orquesta juvenil que ha avanzado muchísimo, conducida por el maestro Wolfgang Izquierdo Rentería, a quien tuve la oportunidad de conocer contigo, presidente de la Orquesta Sinfónica del Teatro Real de Madrid, en un concierto en honor del 10º aniversario de la Fundación Gloria de Crit, que nos enteramos todos por ti que los está apoyando. Sí, así es. O sea, ciertamente cuando surge algo, vas buscando como esa sintonía, propicias esa sintonía, porque no hay manera de crecer si no es a través de la amistad. Menos mal que en este recorrido ha habido buenos amigos que han sabido apoyar, jalar, motivar y estar al lado, ¿sí? Entre ellos Roberto Crit, y ahora mismo estos que han caído del cielo, esta fundación de músicos de la Orquesta del Teatro Real de España, caídos del cielo porque ni los conocía, y entre 50 orquestas eligieron la nuestra. Él precisamente me contó que tú no lo fuiste a buscar, a aquellos empresarios a donde mandaste los primeros jóvenes, tú los buscaste. Aquellos sí los busqué. Pero en este caso... Fue al revés. Fue al revés. Ellos hicieron una investigación, entiendo que mandaron a una persona muy capacitada para visitar diversos proyectos en diferentes partes y que llegaron a la conclusión que donde más se necesitaba su asistencia y su apoyo y donde daría mejores resultados es precisamente acá, trabajando con ustedes. Así es. Entonces, fíjate, Alberto, la idea de integrar el arte, es integralidad. El arte, la belleza, tiene que ser total, pleno. No es solo la música, por la música. A lo mejor las orquestas de Venezuela es ese desarrollo de la música a nivel popular, es fantástico. Nosotros utilizamos el arte como un derecho que el niño, adolescente, joven tiene de la educación integral. Es ineludible, se lo tenemos que dar sistematizado, formal, de calidad. Por eso dimos, para el Ministerio de Educación, dimos al pueblo salvadoreño el bachillerato musical. Qué chulada. Ahí estuvimos trabajando, gente del polígono con un grupo técnico del MINED, hicimos una amistad, una cohesión extraordinaria y juntos hemos materializado ese bachillerato y ahora estamos materializando 3 bachilleratos más en arte. ¿Para qué? Para que entonces el muchacho o muchacha tenga esa educación integral y esa sensibilidad humana. El empresario, tristemente hoy, por basar
su formación fundamentalmente en la tecnología, en las matemáticas, algunos de ellos se ven estresados, ¿sí? ¿Tú conoces, Alberto, a algún artista estresado? Yo tampoco. No puede ser que un artista esté estresado. Si es artista, lleva una alegría, lleva una paz, lleva una belleza en su rostro que le hace ser humano, por eso se llama humanismo. Queremos que estos muchachos, dentro del proceso de la preparación para ser empresario, que sean humanistas, que se sientan salvadoreños, que valoren lo suyo, que esa idiosincrasia natural que la puedan cultivar, desarrollar, y entonces siempre mirando a lo suyo, siempre tropicalizando todo lo exterior, personalizándolo, digiriéndolo, que lo puedan dar como el mejor servicio para lo suyo. El ser empresario es el compartir, y el mejor servicio que yo puedo hacer por el otro es estar bien. Queremos que esta muchachada que no tenía nada, que estén re bien, que sean empresarios, para así entonces compartir su belleza, su armonía, su desarrollo, su bienestar, que sea un contagio que abarque a todo el país. Bueno, pero una empresa es precisamente un esfuerzo colectivo de cooperación, de complementariedades, y eso mismo lo observamos en una orquesta y en una orquesta sinfónica. Es decir, y las obras compuestas por los grandes compositores son, entre otras cosas, precisamente esa sinergia, esa complementariedad de una unidad de la diversidad en una integración superior. Así es. Y eso se expresa precisamente en las relaciones también de cooperación, de fraternidad que se observan a veces entre los músicos. Ahí tienes tú gente que se está formando en el violín, en el piano, en la flauta, en los timbales, en la dirección misma de orquestas. Cuéntenos de esto. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, ahí en el polígono tenemos como 3 orquestas graduales. Apostamos siempre por el ser humano, que es un dinamismo tremendo, es un volcán siempre vivo. Una primera orquesta serán unos 30 o 40 muchachos de primer grado a tercer grado, que le decía al coordinador, mira, tienes que pensar en kinder y prepa, tienes que introducirlos ya también en la orquesta primera. Es curioso ver a niños, niñas de 5, 6 años, 7 años, con un instrumento que a veces viene siendo más grande que ellos, todo tipo de instrumentos, y quedar dirigidos por otro muchacho, porque enseñamos también a ser directores desde niño. Uno de tercer ciclo de bachillerato, claro, con el maestro al lado, que dirige a aquellos bichitos. Pero ¿sí? los primeros profesores, ¿fueron profesores extranjeros o son gente que tú ubicaste aquí en la comunidad, que tenía formación, que tenía experiencia? ¿Cuál fue el inicio? El inicio fue contar con la realidad y partir de lo que había en el país. Pero inmediatamente, porque el arte, si no tiene relación, no es arte. El arte, si no tiene calidad, de pronto puede ser una obra horrible, ¿sí? Intentamos traer músicos, trajimos 9 catedráticos de unos 6 conservatorios de España, el que menos tenía era 3 doctorados, el que más 5 doctorados, precisamente para que hubiera un primer encuentro y que los empíricos, los músicos empíricos nuestros, que se fueran abriendo a una ciencia, a un conocimiento, que se diera ya un contagio, que es lo que estamos haciendo ahora precisamente con Wolfi, ¿sí? Tú has dicho que con el polígono y la orquesta y el coro están apostando a un nuevo concepto de patria. ¿Cuál es ese concepto? Es descubrir la idiosincrasia natural, es en vez de mirar fuera, a ver qué oportunidades me dan, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo soy. Y entonces mirarme dentro, que es como mirar mi ambiente, percibir esta riqueza de materia prima, la riqueza que América tiene. Ya quisiera Europa tener la riqueza que América tiene. Ya quisiera Europa tener el clima que hay aquí, la tierra que hay aquí, y por consiguiente el carácter y la personalidad que se puede cultivar aquí. Lo malo es que no hay oportunidades para desarrollar y generar esa sintonía con mi ambiente. Estoy roto, ¿sí? Me han ubicado como en un rompecabezas. Me rompieron en 1000 trocitos y ahora armarme no es fácil. Es el reto que ¿Cuánta llevo. gente se ha formado en el polígono y cuántos jóvenes se están formando y están participando en las orquestas? Más que eso, ¿cuántos?
es que el modelo todavía no está terminado. Claro. O sea, estamos buscando un modelo que se termine, entonces que en las 4 áreas de arte se estén formando, pero complementariamente para ser empresario, para ser un buen salvadoreño, necesitamos ser humanistas, necesitamos querer nuestro ambiente, nuestro contexto, nuestro carácter, tal como somos, primera cosa, y luego comprometernos por el desarrollo de todos. ¿Ves? Primero sería todo eso con calidad y al mismo tiempo llegar a generar pues más de 5.000, 10.000 empresas con certificado de calidad ISO 9001, y hablo de calidad porque es que si no, no es empresa, y al mismo tiempo cuando hablo de ISO es hacer que la empresa esté siempre en relación con el alma mater, con la universidad, para estar educándose continuamente. Has empezado a formarte, no puedes dejar de hacerlo. Es encontrar tu espíritu, que es el dinamismo, el crecimiento, el querer ser, que te grita de superación continua que llevas dentro de ti. El polígono y la orquesta es la prueba que es posible la reinserción social en El Salvador a través de la empresa, de la educación a través del arte. Esa es la clave para buena parte de los problemas que enfrentamos en El Salvador y para los problemas de la exclusión, de la violencia, de la migración. Creo que sí, o sea, totalmente. Si el problema que tenemos en El Salvador, el problema de la migración, de la violencia, de la pobreza, de la desintegración familiar es tan grande, la respuesta, entiendo yo, tiene que ser compleja y tiene que ser proporcionada a ese problema. No podemos hacer lo que podemos o lo que sabemos. Tenemos que saber adecuarnos a la necesidad que el pueblo tiene y ensayar la respuesta que el pueblo grita y necesita. Si no caemos, podemos caer en un egoísmo ególatra, en darme yo publicidad, yo estoy haciendo, yo soy el que facilita, yo hago todo lo que puedo. No, eso no sirve si no hacemos lo que necesita la gente. Si un día tuviera yo o algunos amigos algo que ver en las grandes decisiones del Estado, yo me inclinaría a pensar que el Ministerio de Desarrollo Social tendría que además incluir el de Seguridad Pública. Y si ese fuera el caso y se te pidiera que asumieras la responsabilidad de ese ministerio, precisamente pensando en la prevención y no tanto en la represión, o que fueras asesor, ¿asumirías ese reto? Primero, yo soy más práctico, más empírico, más concreto. Me gusta estar con la gente, no desde el mundo donde se dirigen. Sí, a lo mejor uno puede compartir la experiencia que lleva. Y claro, o sea, las grandes respuestas no se suelen dar en la oficina, se suele dar junto a la gente, oliendo a ellos, estando con ellos. Estas experiencias que hay de querer con ellos y desde ellos, desde su ambiente, desde su problema, desde su angustia, desde su dolor, compartiendo el dolor de ellos, eso que hay, sin inventar ni traer respuestas desde fuera, eso fuera maravilloso y existe. Finalmente, Pepe, a tus 69 años te ves entero, más fresco que una lechuga y con más energía que los niños y los jóvenes y adolescentes con los que trabajas. ¿Cuál es la fórmula? Es dejarte contagiar de ellos. Ellos están llenos de vida y ellos están llenos de una ilusión y de un coraje de querer ser. Y entonces lo que te mueve es, falta tantísimo por hacer y eso es lo que te da las alas. Las alas nunca pesan, eso te eleva, eso te hace ser gigante como para seguir buscando con ellos. Tienes que regresar a este programa, pero quiero agradecerte por esta interesantísima conversación y oírte de una que es el reflejo precisamente de toda la obra que has contribuido a crear. Mil gracias. Gracias a ti, Alberto, por tu invitación. Gracias. Muchas gracias, amigos televidentes. Vamos a continuación a oír el espacio de Prisma.
Te presentamos los nuevos planes postpago 360 de Claro. Con smartphone incluido. Más navegación. Más redes sociales. Más llamadas ilimitadas. Y Claro sin fronteras. Una oferta redonda desde $15. Contrata tu plan postpago 360 y pásate a Claro, la mejor red de internet. Claro que sí. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Celebremos el aniversario de Omnisport. Llévate este combo especial LG que incluye un Smart TV de 50 pulgadas más un mini componente en cuota mensual de $39.99 y recibe un altavoz inalámbrico gratis. También puedes llevarte una refrigeradora LG frío seco en cuota especial de $33 y recibe un horno tostador. O elige una elegante sala y te llevas gratis una útil librera. Omnisport, solo las mejores marcas. Además de garantizar seguridad alimentaria, el sector avícola también es generador de empleos. La industria genera aproximadamente 90.000 empleos directos e indirectos, de los cuales el 60% pertenecen al área rural y en su mayoría son desempeñados por mujeres. Aves, 60 años. A 7 meses de realizar las elecciones de diputados y alcaldes, ¿cuál es la valoración del presidente y la intención de voto de los salvadoreños? Hoy, en Prisma, presentamos la más reciente encuesta publicada por la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica. Los datos confirman nuevamente la crisis de representatividad de los dos grandes partidos políticos del país. Ya en una reciente encuesta realizada en mayo por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, se observaba esta crisis. 64% de la población rechazaba que el FMLN siguiera gobernando, pero 68% se oponía a que Arena volviera al poder. En contraposición, cerca del 60% se mostró a favor de crear otra fuerza política de izquierda y el 65% de crear otra fuerza política de derecha. En conclusión, la mayoría de los encuestados expresó no tener intención de voto por ninguno de los dos grandes partidos políticos. Y el gobierno, según el sondeo publicado por el IUDOP sobre la evaluación del tercer año de gestión de Salvador Sánchez Serén, obtuvo la peor calificación desde 2014 y la peor de los últimos 4 presidentes. Para 2017, de una escala de 0 a 10, la población evaluó al mandatario con 4,79 puntos. Además, más del 60% de la población dice que Sánchez Serén está gobernando mal y 8 de cada 10 salvadoreños se siente poco o nada beneficiado por su actual administración. ¿Ha podido Arena capitalizar el desgaste del gobierno y la pérdida en la intención de voto del FMLN? No. Según los datos de la prensa gráfica, para febrero, la intención de voto para Arena era del 30% y 18% para el FMLN. Pero para agosto, la intención de voto mermó para ambos partidos, aunque en mayor medida para Arena. 14% respondió que votaría por el partido de derecha y 12% por el partido de izquierda. Esto supone que Arena perdió 16 puntos en 6 meses. En porcentaje, hablaríamos de una pérdida de más del 50% de la aprobación que tenía en febrero. ¿Qué ocurre con la elección de alcaldes? La reciente encuesta de GLPG Datos muestra que Arena tiene una intención de voto de 17%, el FMLN de 14%, en tercer lugar está PCN con 3,6% y de cuarto aparece Gana con 3,4%. Para febrero, solo en el departamento de San Salvador, Arena tenía una intención de voto del 31% y el FMLN de 21%. ¿Qué pasa con la carrera por la silla presidencial? Por la izquierda, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, lidera las preferencias con 21,6% de aprobación,
seguido por el ministro Gerson Martínez con 1.1%, el vicepresidente Óscar Ortiz con 1% y el canciller Hugo Martínez con 0.6%. Mientras que en la derecha las preferencias son lideradas por el empresario Carlos Calleja con 3.3% de simpatía, seguido del diputado Norman Quijano con 2.6%, el alcalde de Santa Tecla Roberto Dabuison con 1.6%, el diputado René Cuadra con 0.9%, el presidente de la Asamblea Guillermo Gallegos con 0.8% y el diputado Johnny Wright con 0.5%. Los datos de la prensa también muestran que 3 de cada 10 encuestados dice que definitivamente no participará en las próximas elecciones legislativas y que 2 de cada 10 aún no sabe por quién lo hará. Esto es todo en Prisma, ya volvemos con más de Focus. Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Arisbel, nuevamente estamos en la mesa de matices. Queremos iniciar presentándoles a nuestro invitado de esta noche. Está con nosotros el viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López. Lo hemos invitado para hablar sobre 4 temas fundamentales. Ojalá que nos alcance el tiempo para desarrollarlos todos. Vamos a conversar sobre las medidas extraordinarias de seguridad. Vamos a hablar también sobre las condiciones del sistema carcelario salvadoreño. Hablaremos también sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y finalmente esperamos también hablar sobre la legitimidad institucional de la Policía Nacional Civil. Muy buenas noches, Karen. Buenas noches a los televidentes. También es importante resaltar que hemos invitado en reiteradas oportunidades al director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, quien lamentablemente por razones de agenda no ha podido estar la última vez. Viceministro, lo invitamos con el abogado Arnau Baulenas del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, quien la semana pasada estuvo conversando en este espacio sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello es importante para nosotros y es un placer tenerlo hoy acá como vocero de las autoridades. Así es. Bueno, Arisbel, y para el equipo de Focus y para nosotras también como periodistas, es muy importante puntualizar que reconocemos la violencia y la criminalidad desarrollada por estructuras criminales en nuestro país, que diariamente esa violencia afecta sobre todo a comunidades muy vulnerables, pero también consideramos que debemos todos hacer un llamado de atención frente a posibles excesos en el uso de la fuerza por parte de las instituciones a cargo de la seguridad del Estado. Sí, y no solo porque hay denuncias de violaciones de derechos humanos que pueden poner en peligro las garantías constitucionales de todos los salvadoreños, sino también porque podría poner en riesgo la efectividad del Estado en su objetivo del combate contra las pandillas y el crimen organizado. Dicho esto, Karen, iniciamos la entrevista y bienvenido, viceministro. Muchas gracias. Me siento realmente privilegiado, agradecido de que Focus se haya
pues acordado del Ministerio de Justicia y Seguridad, y expreso mis más francos agradecimientos a ustedes y al canal por permitirnos conversar con nuestros amigos televidentes por medio de este programa tan importante. Bien, queremos empezar hablando sobre medidas extraordinarias de seguridad. Sí, viceministro, un poco lo que quisiéramos primero es que usted hiciera un balance hasta la fecha de las medidas extraordinarias de seguridad, es decir, cuál es la evaluación, cuáles son los resultados hasta la fecha desde que se ha instalado estas medidas. Bueno, las medidas extraordinarias de seguridad tienen a su base algunos antecedentes. Uno, el plan quinquenal de gobierno. Dos, el plan El Salvador Seguro. Las medidas extraordinarias de seguridad nacen como producto del concierto de todos los sectores de la vida nacional, a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y nuestros amigos y amigas televidentes recordarán que hace algún tiempo hubo un hecho importante que marcó el inicio de estas medidas. Fue el cobarde asesinato de un grupo de personas inocentes en la jurisdicción de San Juan Opico, que sucedió con todo lujo de barbarie, que pues fueron asesinadas 11 personas. Ahora, viceministro, quiero pedirle que volvamos sobre un punto. Usted nos estaba diciendo que las medidas extraordinarias tienen a su base el plan El Salvador Seguro, pero las medidas extraordinarias tienen algunos puntos específicos, como por ejemplo el cierre total de algunos centros penales, el aislamiento y el retrasamiento de audiencias para reos. ¿Esas medidas estaban contempladas en el plan El Salvador Seguro? Bueno, las medidas extraordinarias no son aplicadas para todo el sistema penitenciario. Las medidas extraordinarias solo se aplican en 5 centros penitenciarios. Las medidas extraordinarias no cierran las audiencias, por el contrario, las medidas extraordinarias es completamente al contrario. Lo que pretenden es garantizar, agilizar la administración de justicia, y por esa razón se implementan, aparte de las audiencias presenciales que celebran los privados de libertad en sus respectivos procesos ante los jueces competentes, se creó la posibilidad de que esas audiencias fueran realizadas de manera virtual entre el sistema tecnológico que tiene la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de la República y la tecnología para las audiencias virtuales que tiene nuestro sistema penitenciario. ¿Pero las medidas extraordinarias tienen realmente a su base el plan El Salvador Seguro? Sí, son parte, digamos que el plan El Salvador Seguro tiene 3 grandes ejes. El eje de la represión o persecución del delito, ¿verdad?, que comprende la investigación, captura, encarcelamiento de las personas señaladas como posibles autores de delitos. Tiene además el eje de la prevención de la violencia y del delito, que consiste en el rescate de espacios públicos, creación de espacios deportivos, creación de espacios artísticos, creación de espacios culturales, creación de oportunidades productivas, creación de capacidades laborales para los jóvenes. Y el tercer gran eje del plan El Salvador Seguro es la atención a las víctimas, que era el factor que nunca había sido atendido en nuestro país. Normalmente, históricamente, en nuestro país fundamentalmente, todas las instituciones del Estado, la Fiscalía, la Policía, centros penales, la Procuraduría General de la República, los tribunales de la República, todo el mundo ocupaba sus recursos y sus esfuerzos centrados en el delincuente. Pero la víctima, que era la que sufría los embates de la violencia, quedaba siempre tirada como un despojo de ser humano al final del proceso, y nadie le garantizaba ningún tipo de asistencia. Incluso nunca se le garantizó ni siquiera la cancelación de la responsabilidad civil a que era condenado el delincuente al final del juicio penal. Hoy se ha creado todo un programa y una serie de instituciones que participan dentro de este programa del Plan El Salvador Seguro, dentro de este eje del Plan El Salvador Seguro, para garantizarle las atenciones básicas a las víctimas de la violencia, incluidos aquellas víctimas de violencia en el caso de las LILIC, de las limitaciones ilegales a la libertad de circulación. Es decir, cuando una pandilla, cuando un grupo criminal obliga bajo amenazas a una comunidad a que abandone temporalmente su lugar de residencia. En esos casos tenemos una institucionalidad muy fuerte, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, el Ministerio de Educación, que damos respuesta de inmediato para garantizar. Nosotros estamos convencidos de algo,
Como Ministerio de Justicia, como Policía Nacional Civil, como Gabinete de Seguridad, estamos convencidos 100% de algo. Quien debe de permanecer en las comunidades son las víctimas, no los victimarios. Ahora, viceministro, hacíamos esta primera pregunta porque organizaciones de la sociedad civil han cuestionado estas medidas extraordinarias. Han dicho que son políticas represivas que más bien, si bien han disminuido los homicidios, también han creado un ambiente de enfrentamiento en las comunidades y una política frente a frente que no solamente pone a las comunidades en riesgo, sino que puede poner o pone a los policías, a los agentes también en riesgo. Por eso queríamos que usted hiciera un balance que permitiera equilibrar o cuál es la respuesta del gobierno sobre estos cuestionamientos. Vivimos en El Salvador, que es un país ahora donde se respira un ambiente mucho más democrático y en donde las personas pueden emitir libremente su opinión. Muestra de ello es el foco, ¿verdad? Aquí, en este país, no existe ningún tipo de censura para ningún medio de comunicación ni para ninguna persona en particular. Y no voy a sentar mi posición y no voy a dar una respuesta. Lo que voy a decir y lo que estoy obligado a decir únicamente es la verdad. El crimen organizado tiene como característica su constante mutación. Si ustedes, a pesar de que son profesionales aún muy jóvenes, hace muchos años las estructuras criminales tenían una naturaleza, tenían una forma de accionar. Hace muchos años, seguramente ustedes todavía no ejercían la profesión, las pandillas, su naturaleza era que mantenían un enfrentamiento una contra la otra. Las pandillas se asesinaban y se peleaban, se discutían el territorio, el tráfico de drogas. El pleito era entre una pandilla y la otra. Pero ese conflicto cambió, pasó por una mutación. Y hoy las pandillas han dejado a pesar de que mantienen de forma esporádica esa actitud de enfrentamiento entre pandillas rivales, hoy el principal foco de ataque de las estructuras criminales son los operadores de la ley. Ahora, viceministro, justo a esto, a los ataques o enfrentamientos con operadores de la ley queríamos llegar. El comisionado Howard Cotto dijo recientemente en una entrevista de radio, de hecho el pasado 21 de agosto, que hasta el 20 de agosto hubo 346 intercambios de disparos con pandillas y decía nos han atacado. Estamos hablando de casi 2 enfrentamientos diarios. ¿Ustedes consideran que esta es una política efectiva para combatir las pandillas? Si se están registrando diariamente 2 enfrentamientos, ¿por qué sería efectiva? Bueno, hay que decir que en lo que va de este mes, ese número se ha reducido bastante. Ya, pero a juzgar por los datos que daba entonces en ese momento. Sí, para aquel momento, ¿verdad? Si usted recuerda, en ese momento era uno de los momentos más crueles en las últimas semanas, en donde las estructuras criminales habían desatado una ola de atentados, de ataques contra las estructuras de policías, de custodios penitenciarios, de soldados que mantienen apoyo a las tareas de seguridad. Pero algo que hay que decirlo es que las medidas extraordinarias no son medidas represivas. Por el contrario, las medidas extraordinarias salieron producto del consenso articulado dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y allí están todos los pensamientos de los distintos sectores del país. Están las universidades, las instituciones del gobierno, están los partidos políticos, están las iglesias, están los empresarios, los transportistas, que son de los sectores que más ha golpeado, por ejemplo, la extorsión. Es decir, estas medidas extraordinarias fue producto del consenso. Y yo creo, solo termino una idea. Yo creo, porque debo de responder lo que me preguntaba, las medidas extraordinarias y el Plan El Salvador Seguro, decía yo que tiene 3 grandes componentes. El componente de la represión o persecución del delito, el componente de la prevención y el componente de la atención a las víctimas. Entonces, cualquier plan de seguridad, aquí en la China, en Rusia, en Estados Unidos, en Colombia, tiene un contenido de persecución del delito. Y eso no lo puede obviar ni se puede negar ninguna autoridad de ningún Estado a ejercer ese mandato constitucional. Es obligación nuestra como ejecutores de las políticas de seguridad pública
perseguir el delito. Y eso no podemos evitar. Nosotros como funcionarios públicos en materia de seguridad no tenemos más atribuciones que aquellas que la Constitución y la ley nos da. Y uno de los mandatos al señor Fiscal General de la República y a la Policía Nacional Civil como auxiliares de la Administración de Justicia es la investigación, la persecución del delito, la captura del delincuente. En este caso, por supuesto de que el Plan El Salvador Seguro, por supuesto de que las medidas extraordinarias tienen un pilar, un componente que es la persecución del delito. Pero de eso a decir que existe una política estatal deliberada de represión contra la población en general es completamente falso. De lo contrario, si no quisiéramos que aquí, si quisiéramos renunciar a las facultades constitucionales y legales que le asisten a las autoridades de la República, bueno, habría que derogar las disposiciones constitucionales que nos obligan, a perseguir el delito, a investigar el delito. Habría que derogar el Código Penal que nos impone la obligación, del Código Procesal Penal que nos impone la obligación a la Fiscalía, a los jueces, a la Corte Suprema, a la Policía, a investigar, a perseguir el delito. Nuestro enemigo no es el ciudadano, nuestro enemigo no es ni siquiera el delincuente, nuestro enemigo es la violencia, nuestro enemigo es la criminalidad. Nosotros, a propósito de esto, hay que hacer un balance franco, sincero, decirle a la gente la verdad. Estas medidas extraordinarias en el área penitenciaria solo está aplicada a 5 centros penales. El resto de centros penitenciarios tienen una vida en desarrollo normal. La gente hace sus actividades deportivas, de hábitos educacionales, de escuela, atenciones médicas, espacios deportivos, creación de hábitos laborales, en forma normal. Solo es en aquellos centros donde están aplicadas las medidas extraordinarias, donde están poblados por estructuras criminales que representan mayor peligrosidad para la ciudadanía, es donde están aplicadas las medidas extraordinarias. Pero eso es porque la ley así lo establece. De nuestra parte, ¿usted cree que nuestros policías, usted cree que nuestros soldados quisieran salir una noche a patrullar un cantón y arriesgar su vida, que los agarren a balazos? No, eso no es cierto. No es que nuestros elementos policiales, no es que nuestros soldados vayan a propósito a buscar que los ataquen, que los embosquen con armas de grueso calibre. Son las estructuras criminales que han mutado. Bien. En lo que va del año, solo en lo que va del año, son más de 3.000 armas de fuego, incluida una gran cantidad de fusilería, fusiles de alto calibre, y se incluye además una gran cantidad de granadas, de material explosivo letal con gran potencia que se les ha incautado a las estructuras criminales. Eso demuestra... Lo tenemos que interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. Sí. Cuando regresemos vamos a seguir hablando particularmente sobre el accionar de la policía y también vamos a hablar sobre otros señalamientos que se han hecho no solo al Ejecutivo, sino también a todo el Estado salvadoreño por tolerar ejecuciones extrajudiciales. Ya volvemos. Ya volvemos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Mi amor, te amo. Se te olvidó apagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador.
Buenas noches, regresamos nuevamente con la segunda parte de su entrevista Matices. Esta noche tenemos al viceministro de Seguridad y Justicia, Raúl Antonio López, quien ha venido al programa para hablar sobre 4 temas principales, pero antes de la pausa quedamos en un punto y era que estábamos conversando sobre las medidas extraordinarias de seguridad. Solamente, ministro, antes de pasar a otras preguntas, queríamos que usted aclarara, por ejemplo, decía que las medidas no son una política represiva, ¿verdad? Y que eran aplicadas en 5 sistemas, en 5 estructuras penitenciarias donde están delincuentes de alta peligrosidad. Sin embargo, hay entre esas medidas está, por ejemplo, el no traslado, ¿verdad? La suspensión de los traslados, la no posibilidad de estas personas de hablar con familiares. Y a nosotros nos queda una pregunta. Primero, ¿por qué no son represivas, verdad? Para que usted lo explique. Y segundo, las personas que están en estas cárceles ya no tienen posibilidad de reinserción social. Sí tienen posibilidad de reinserción social. De hecho, hay egresados del penal de Zacatecoluca que han salido hacia otros penales. Nuestro sistema penitenciario, las medidas extraordinarias tienen como varios componentes, ¿verdad? Uno de esos es el componente penitenciario, las medidas que se aplican dentro del sistema penitenciario. Si ustedes hacen un recuento, antes de las medidas extraordinarias, había una queja constante de la ciudadanía en cuanto a que la mayoría de los delitos que se cometían en El Salvador, las órdenes salían del interior de las cárceles, lo cual no estaba tan alejado de la verdad. Con la implementación de las medidas extraordinarias, una de las cosas que se procuró fue el cierre, la suspensión definitiva de todo tipo de comunicación telefónica, de datos, desde las cárceles hacia el mundo exterior. 2, cuando eso sucede, las estructuras criminales, que están en un constante cambio, como lo decía, adoptan otra medida para trasladar sus órdenes delincuenciales hacia el mundo exterior y comienzan a utilizar su visita. La visita familiar, la visita íntima e incluso la visita profesional. A raíz de eso, y pues lo podemos afirmar porque hay suficiente información sobre eso, se fueron modificando algunas de las medidas que se aplicaban dentro del sistema penitenciario. Y una de esas fue regular la visita que reciben los privados de libertad de alta peligrosidad en esos centros penitenciarios. A grado tal de que tuvimos que regular incluso la visita profesional, porque hay suficientes elementos, suficientes indicios del trabajo de los organismos de inteligencia del sistema penitenciario, es decir, la gente que trabaja, que prevé, los riesgos que hay dentro del sistema penitenciario, de que habían incluso algunos profesionales del derecho que ya habían pasado esa línea del cliente abogado y se dedicaban a trasladar órdenes para ejecución de actos delincuenciales desde el interior del centro penal hacia el mundo exterior. ¿Cuánto tiempo más prevé el Ejecutivo que estas medidas extraordinarias se prolonguen? Porque cuando se aprobaron por primera vez desde la Asamblea Legislativa se propuso que eran temporales, extraordinarias temporales. Pero de hecho la semana pasada se han pedido algunas medidas adicionales también. ¿Cuánto tiempo más se van a prolongar? Estas medidas tienen un periodo de vigencia hasta el mes de mayo del próximo año. Ese es su periodo de vigencia. Y las medidas extraordinarias no son una decisión del órgano ejecutivo, no son una decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Las medidas extraordinarias son una decisión de los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Es decir, nosotros las proponemos, claro, pero al final son los señores diputados los que deciden cuáles medidas son las que se aprueban. Pero idealmente ustedes tienen previsto cuánto tiempo van a pedir que se sigan prorrogando. Según han avanzado la situación de la seguridad pública, que estamos convencidos de que hay un buen avance, que hay un avance innegable en materia de seguridad pública, las medidas extraordinarias están hasta para finalizar a mayo del próximo año, pero consideramos de que posiblemente sea necesario de que algunas aún continúen. Porque es imposible pensar que una estructura criminal que asesina policías, que asesina soldados, que asesina fiscales, que asesina custodios penitenciarios,
se van a readaptar, se van a resocializar y que aquí a mayo del otro año ya van a tener una completa forma de pensar diferente. Es posible, no lo estoy afirmando, pero es muy posible que finalizado este periodo, si la situación de criminalidad aún persiste, a pesar de la baja, porque ha bajado sustancialmente. Yo no tengo las cifras exactas en este momento, pero hoy ya están disponibles en el micrositio de la Policía Nacional Civil y en la página web del Ministerio de Justicia, www.transparencia.pnc.gov.sb. Ahí están las estadísticas. Bien, las vamos a consultar. Hoy tienen acceso ilimitado, pueden 10.000 personas pueden consultarlas al mismo tiempo. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hablando ya sobre ejecuciones extrajudiciales, ha emitido 4 resoluciones en los que esta institución dice que hay indicios para afirmar que se han cometido ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es la posición de la cartera de seguridad sobre estos casos? Completamente falso. Perdón, viceministro, los informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en los que dice que hay indicios de ejecuciones extrajudiciales, son falsos. Dice que hay indicios. Un indicio solamente demuestra la existencia de la probabilidad positiva de la existencia de algo. Eso es un indicio. Jurídicamente hablando, esa es la descripción de un indicio. Para que exista, y afirmo esto en mi calidad de abogado y en mi calidad de viceministro, para que exista las ejecuciones extrajudiciales, su principal característica es que deben de ser de la aprobación, del aval, del apadrinamiento, del acompañamiento de las autoridades oficiales del Estado, para que sea una política de Estado. Es decir, esto lo deben para que existan ejecuciones extrajudiciales, las órdenes deben de salir de las altas esferas del poder de un país. Y esto, en nuestro caso, no es así. Si hay algún acto ilícito, algún acto ilícito en el accionar de un elemento policial, porque personalmente, a título personal, tomó la equivocada decisión de asumir la justicia por sus propias manos, esa persona no puede pertenecer a la Policía Nacional Civil. Y ahí están los datos que lo demuestran. Hay una estructura capturada en el oriente del país donde hay elementos policiales. Hay una estructura, recientemente la operación Tecana demuestra que se capturaron 6 elementos policiales, incluida una persona de sexo femenino, atribuyéndole el delito de homicidio agravado. Y por esa razón ha sido capturada dentro de la operación Tecana. Es decir, que nosotros como Gabinete de Seguridad, como Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, no vamos a tolerar ningún acto que viole la Constitución, ningún acto que viole la ley y mucho menos ningún acto que viole los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Es que como Gabinete de Seguridad, como Ministerio de Justicia, tolerar que elementos de la corporación policial cometan ese tipo de atrocidades es un atentado contra nuestra democracia misma. Miren, llegar a este nivel en el que nos encontramos, donde programas como Foco pueden expresar libremente su pensamiento, esto ha costado mucha sangre de una guerra civil. Entonces, descuidar eso y permitir que elementos policiales atenten contra los derechos de los ciudadanos no se va a tolerar, al menos en este Gabinete de Seguridad. Eso no va a suceder. Vamos a investigar, vamos a perseguir y vamos a encarcelar a cualquier elemento de la corporación policial o del ejército que violente los derechos de nuestros ciudadanos. Como miembros del Gabinete de Seguridad, como miembros de este gobierno de la República, les puedo asegurar, sin el mínimo temor a equivocarme, de que calificar esos hechos como ejecuciones extrajudiciales con el apadrinamiento o la autorización de las altas autoridades del Estado, eso no existe. Por el contrario, la orden que hemos girado desde la más alta esfera, desde el señor Presidente de la República, el señor Vicepresidente y el Gabinete de Seguridad, es que esos hechos se investiguen. Y hay una gran diferencia. ¿Cuál es el reclamo de estos organismos de derechos humanos ante la Comisión Interamericana? Decían que la Inspectoría General de la República, de Seguridad Pública y la UID, es decir, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, no hacían nada para evitar estos hechos. Es que hay una gran diferencia. No existe un caso de un enfrentamiento armado por ataques de las estructuras criminales contra la policía o la Fuerza Armada que no haya sido investigado. ¿Por qué no puede haber ningún caso en impunidad? Porque eso no depende de la policía ni del ejército, depende de la Fiscalía General de la República. Perdón, viceministro, pero nosotros estuvimos revisando justo antes de esta entrevista la Ley Disciplinaria Policial. ¿Cuántos casos ha investigado la Inspectoría General
o la Unidad de Asuntos Internos por ejecuciones extrajudiciales, porque la ley en efecto le da competencias a la Inspectoría General y a la Unidad de Asuntos Internos para investigar. ¿Cuántos casos se han investigado al interior de la institución? Completamente equivocado. Eso, la Inspectoría y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía investigan faltas disciplinarias. Ya. Nosotros, lo digo con el mayor de respeto, nosotros vamos siempre a respaldar los buenos elementos de la policía, pero aquellos elementos que violen la ley, que violen la Constitución, que violen los derechos humanos de nuestros ciudadanos, los vamos a investigar. Y es que esas ya no son faltas disciplinarias. Un homicidio es un delito. ¿Cómo le podemos llamar a quien comete un delito? Delincuente. Y va a ser tratado de esa manera. Claro, ahora, viceministro, Arnau Baulenas, en la entrevista que dio la semana pasada a Focus, él fue insistente en decir que ellos no fueron a denunciar una política sistemática y dijo, no hay una práctica generalizada por parte de los agentes del Estado sobre ejecuciones extrajudiciales. Simplemente estamos poniendo en la mesa 4 casos, que fueron los que se describieron, para alertar no solo sobre el accionar de la policía, sino también sobre aquellos patrones de permisividad o impunidad que puedan llevar o se estén llevando a cabo desde la policía, la fiscalía, la Asamblea Legislativa. Ahora, poniendo esto en perspectiva, simplemente quiero describir un poco lo que dice la resolución de la PDH sobre el caso San Blas, donde murieron 8 personas, 6 pandilleros, una joven menor de edad de 16 años y otro joven que era el cuidador de la finca que está ubicada en La Libertad. Esto dice la resolución de la PDH. Advertimos actuaciones u omisiones que constituyen negligencias y deficiencias significativas en el procedimiento policial. La escena del delito fue contaminada. Algunos de los cadáveres fueron movidos de su posición original. Llamó la atención sobre la dilación con la que se procesó la escena y el levantamiento de los cadáveres, ya que se efectuaron 12 horas después de lo ocurrido. Esto no puede incurrir como faltas disciplinarias. De hecho, el artículo 9 de la Ley Disciplinaria Policial dice que es una falta muy grave, literal 9, alterar pruebas relativas a la investigación de faltas disciplinarias o de hechos punibles. Es que yo creo que hay que, bueno, para hablar de eso quizás tendrían que invitarme a otros 4 programas más. La ley disciplinaria de la Policía Nacional Civil tiene una institucionalidad muy fuerte. Hay tribunales disciplinarios en todo el país, ¿verdad?, para juzgar las faltas disciplinarias. Una falta disciplinaria es, por ejemplo, haber cometido un delito y haber sido condenado penalmente, ¿verdad? Pero hay otras faltas disciplinarias. El hecho de que, yo les decía de que cuando un policía, cuando un soldado comete un delito, un homicidio, por ejemplo, rebasa las atribuciones de las unidades disciplinarias policiales, pero eso no obstaculiza para que no se investigue. Un ejemplo, recientemente ustedes conocieron la Operación Tecán, donde han sido involucrados, capturados 6 miembros de la corporación policial y están procesados penalmente. Pero en este instante ya las unidades disciplinarias de la policía ya iniciaron el proceso disciplinario sancionador. En esos otros casos, por supuesto que existen procedimientos policiales disciplinarios, por supuesto que existen, pero en estos 4 casos. Son 2 situaciones completamente diferentes. Hay algunas circunstancias que están investigadas, que están en el proceso de investigación, pero que no dependen exactamente de la voluntad de las autoridades policiales. Pero, porque en el caso de los delitos... Solamente para un detalle, esta investigación de la PDH fue solicitada por el entonces ministro de Seguridad, que era Benito Lara, en su momento. Sí. Es decir, el ministro, en vista de las denuncias que había en los medios de comunicación, decide pedir el a auxilio la PDH. De la PDH. Sí. O sea, si lo pides porque entonces vio indicios quizás de que podía haber ocurrido alguna mala actuación por parte de sus agentes. De los sujetos, sí, y esa misma práctica va a continuar. Nosotros como titulares de Justicia y Seguridad Pública tenemos claramente definido cualquier elemento de la policía que violente los derechos de nuestros ciudadanos va a ser investigado, porque la orden que se les ha dado no ha sido esa. La orden del Estado, la orden que nos ha dado el Gabinete de Seguridad es que se debe de cumplir la misión de servir y proteger a nuestra ciudadanía como lo manda la Constitución.
como lo mandan nuestras leyes, como lo mandan la normativa internacional sobre derechos humanos, servir y proteger, pero respetando la Constitución, respetando la ley y respetando la ley de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Cualquier elemento de la policía, cualquier elemento de la Fuerza Armada que cometa semejante atrocidad va a ser investigado, va a ser perseguido, va a ser encarcelado y va a ser condenado con todo el rigor de la ley como cualquier otro delincuente. Nosotros, les vuelvo a reiterar, vamos a respaldar nuestros buenos elementos de la Policía Nacional Civil, que son la gran mayoría, pero aquellos elementos policiales que ensucian el buen nombre de la corporación policial, que ensucian el buen nombre de nuestra Fuerza Armada y que violentan los derechos de los ciudadanos, aquí no tienen cabida, aquí ahora, no van a ser toleradas ese tipo de acciones. Viceministro, pero entonces, la Inspectoría, ¿cuántos casos específicamente ha investigado donde hay señalamientos o donde hay indicios de ejecuciones extrajudiciales o de faltas muy graves, como alterar escenas de crimen, por ejemplo? Todos son investigados. ¿Todos son investigados? Todos, absolutamente ¿Se todos. investigó el caso San Blas al Todos interior de la están siendo policía? investigados, todos. ¿El caso de la masacre de San Felipe? Todos están investigados. Aquí no Bien. existe un solo caso que no sea investigado. Que no se ha investigado desde el interior de la Todos. institución. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene la investigación, por ejemplo, en el caso de San Blas? Porque, por ejemplo, sucedió en el año 2015. La resolución de la PH es del año 2016. Ya en esa resolución se pedía al fiscal y al comisionado Coto iniciar investigación y se le pedía a la Inspectoría General también ampliar la investigación. ¿Conoce usted cuánto tiempo tiene esa investigación? ¿Ha habido algún resultado de parte de esa investigación? El estado en que se encuentra el proceso no lo conozco actualmente al detalle, ¿verdad? Sí está en las estadísticas de las páginas web de nuestras instituciones. Pero lo que les puedo asegurar, sin el mínimo temor a equivocarme, es de que no existe un solo caso que no haya sido investigado. El procedimiento ordinario es que si existe una emboscada, un enfrentamiento provocado por las estructuras criminales contra los elementos de la policía y la Fuerza Armada, inmediatamente llega la policía a la escena, se detienen a todos los elementos que hayan participado en ese enfrentamiento, se les incautan todas las armas de fuego y la Fiscalía General de la República ordena su inmediata detención. Y estos elementos son retirados de las tareas de seguridad pública hasta que la Fiscalía General determina la judicialización y el juez competente resuelve la situación jurídica final de las personas que han sido señaladas. Hay casos que por la complejidad demoran más tiempo a la Fiscalía General de la República para la presentación de los cargos o para la demostración de los hechos en la etapa de instrucción, ¿verdad? Como Inspectoría General de la República estamos muy claros, ¿verdad? Precedida por las altas autoridades de la Inspectoría General, de que estos casos no se deben de permitir. Mire, si es que construir la Policía Nacional Civil ha costado muchas lágrimas, mucho dolor, mucha sangre. Claro, pero usted dice que estos 4 casos son totalmente falsos. ¿Quién dijo eso? Lo dijo al Usted nos principio. decía que los indicios no, yo eran no he dicho que los casos suficientes sean para decir falsos. que existían Lo estos que casos. he dicho que es falso son las ejecuciones extrajudiciales, porque la característica de las ejecuciones extrajudiciales son que son ordenadas, avaladas, acompañadas por el Estado, por las altas autoridades del Estado. Y como lo ha dicho el señor Arnau, no es una política de Estado. Son cosas aisladas, son decisiones personales de malos elementos policiales, de malos elementos de la Fuerza Armada, que a título personal, violando la Constitución, violando los derechos humanos, violando la ley, atropellan a nuestros ciudadanos. Y eso nosotros, sin el mínimo temor a equivocación, les puedo decir a ustedes y a nuestro pueblo salvadoreño que eso en este gabinete de seguridad no lo vamos a tolerar. El que violente los derechos de nuestros ciudadanos va a ser investigado, va a ser perseguido, va a ser encarcelado y va a ser sancionado como cualquier otro delincuente, con todo el rigor que la ley de la República, que la Constitución de la República nos obliga a proceder. Perfecto. Bien, bueno, esta noche hemos estado conversando con el viceministro de Seguridad y Justicia, Raúl Antonio López. Estuvimos conversando porque también la semana pasada aquí tuvimos un espacio para uno de los representantes del IDUCA, Arnau Baulenas, que nos explicó sobre la audiencia en la que se presentaron señalamientos del Estado salvadoreño, de todo el Estado, no solo del Ejecutivo, por tolerar ejecuciones extrajudiciales. Sí, bueno, quedaron temas pendientes, Karen, pero ya se nos acabó completamente el tiempo. Muchísimas gracias por estar hoy acá, viceministro, y ya volvemos con más de Focos.
Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Celebremos el aniversario de Omnisport. Llévate este combo especial LG que incluye un Smart TV de 50 pulgadas más un mini componente en cuota mensual de $39.99 y recibe un altavoz inalámbrico gratis. También puedes llevarte una refrigeradora LG frío seco en cuota especial de $33 y recibe un horno tostador. O elige una elegante sala y te llevas gratis una útil librera. Omnisport, solo las mejores marcas. A estas horas yo me defino solamente como un ser humano. Claro, soy orgulloso de mis raíces, ambos chinas y salvadoreñas. He vivido aquí en Estados Unidos ya por más tiempo de lo que viví en El Salvador. He estado aquí casi 35 años. O sea, soy americano. Diría soy el típico americano, la mezcla de todo. Pero como digo, siempre mantengo mis raíces chinas y salvadoreñas. Entonces, yo no me pongo un adjetivo más que soy humano. Es obvio, los colores, o sea, la sensibilidad artística. Yo crecí en El Salvador, me eduqué en El Salvador, bachillerato, primaria, bachillerato. Entonces tengo todo eso, la sensibilidad artística, el gusto de los colores, la luz del trópico, eso siempre me sigue. Soy arquitecto y tengo una maestría en ingeniería. Trabajé por muchos años como ingeniero y arquitecto, pero eventualmente decidí que si no, o sea, mientras trabajaba también pintaba. Y llegó un momento que decidí que había que probar, que si no lo hacía entonces no lo iba a hacer nunca. Entonces por 2 años trabajé a medio tiempo, porque siempre hay que pagar el alquiler, la comida, y me dedicaba la otra mitad del día a pintar. Y tuve suerte de que entré en varias competencias, gané unas, tuve un poco de reconocimiento. Entonces dije, bueno, hay posibilidades y decidí hacerlo a tiempo completo. Eso ya fue hace 15 años, 16 años. Eso, siempre he pensado en eso, en el problema que tenemos en El Salvador, y yo creo que es una mezcla de todo. La falta de educación, una educación básica del pueblo, falta de oportunidades económicas, no hay trabajo, falta de fuentes de trabajo. Entonces, la culpa es de todos nosotros, no solo es, muchas veces uno dice que es el gobierno que no hace esto, el otro, pero yo creo que la culpa es de todos nosotros, el gobierno, la cultura en sí de nosotros, del pueblo, y la religión o religiones, porque cuando uno dice religión en El Salvador generalmente solo piensa en la católica, pero es en realidad la religión. Yo le echo la culpa a todos y en sí es la falta de oportunidades. Para mí eso es lo más ridículo que puedan pensar los americanos. Un muro no va a funcionar.
Es obvio que eso no va a funcionar. Siempre va a encontrar manera de cruzar la frontera. Y el gasto, yo digo que mejor deberían de usar ese dinero que están planeando en construir este muro, en vez de soluciones, en vez de crear fuentes de trabajo en los países donde están viniendo todos los migrantes, para que ellos tengan algo que quedarse, que no se vengan. Pues están viniendo porque no hay trabajo en nuestros países, o no hay oportunidades. ¿Por qué no usan ese dinero en ver de cómo ayudar a esos países, a educar, a crear fuentes de trabajo? Entonces ya no se vendrían. Bueno, yo he ido a 2 marchas ya, desde que empezó la presidencia en sí, o sea, a mí no me parece la política de Trump y de los republicanos acerca de los inmigrantes. Hago lo que puedo, vaya, no decir en pelear eso, pero sí trato de ayudar. Más que todo, ahorita estamos formando, o se ha formado la Casa de la Cultura de El Salvador, y por medio de la Casa de la Cultura de El Salvador estamos viendo cómo podemos apoyar otros programas que tienen sobre inmigración. Y en eso estamos ahorita, viendo a qué otras organizaciones podemos ofrecerle ayuda. Y de alguna manera, culturalmente. Pero yo no soy demasiado político, así como para llevar plancartas y estar al frente de un movimiento, pero yo los apoyo. Vivir del arte es difícil. O sea, tienen que saber eso, tienen que saber que no va a ser algo fácil. Tienes que trabajar por ello, tienes que esforzarte. Pero es algo totalmente, ¿cómo se puede decir? Gratificante, es algo que te llena. Entonces, si de veras quieren hacerlo, es proponerse una meta y trabajar hacia esa meta, sea lo que sea. Celebremos el aniversario de Omnisport. Llévate este combo especial LG que incluye un Smart TV de 50 pulgadas más un mini componente en cuota mensual de $39.99 y recibe un altavoz inalámbrico gratis. También puedes llevarte una refrigeradora LG frío seco en cuota especial de $33 y recibe un horno tostador. O elige una elegante sala y te llevas gratis una útil librera. Omnisport, solo las mejores marcas. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Dibujante, pintora y ceramista. Hija de los artistas Salvador Salazar Arrué Salarrué y de Celil Ardé. Olga Salarrué, la mayor de las 3 hermanas, nació en San Salvador el 14 de septiembre de 1923. El 26 de junio de 2003, el Museo de la Palabra y la Imagen recibió el archivo personal de Salarrué, de manos del artista Ricardo Humano. Meses más tarde, con el fin de entrevistarla, se visitó a Olga en su residencia de Nueva Jersey. Olga estaba feliz de conversar sobre su amada familia. Tenía 75 años. Se había levantado del lecho de enferma. Nos vio con sus ojos azules
y se sentó en un sillón bajo la fabulosa pintura de Zagatara, el autorretrato de su padre Salarrué. En esa oportunidad, Olga compartió una graciosa anécdota de la forma en que Salarrué escribía los divertidos cuentos de cipotes. Donde vivíamos no teníamos un inodoro en la casa, sino que era uno de aquellos casetas que se ponen ahí debajo de un árbol. Claro. Y allí casi todos sus cuentos de cipote fueron escritos ahí. Una Navidad, en la vieja casa de la Cruz Roja, Olga tenía unos 6 años y su padre le dijo: «Mira, ¿por qué no te hincas aquí y le pedís al niño Dios que traiga un montón de juguetes para los niños pobres?» Al día siguiente, Salarrué la llevó a la bodega de la Cruz Roja y le mostró dónde tenían almacenadas las cajas con juguetes. Olga estaba segura que esos juguetes eran parte de un milagro. De vez en cuando Salarrué compraba una manzana y la hacía aparecer como por arte de magia. Por eso las niñas le decían el mago. Las hermanas siempre juntas, siempre en el arte, dibujando y pintando. Olga y sus hermanas Maya y Aida en San Salvador realizaron varias exposiciones de pintura. En 1946, Salarrué se radica en Nueva York. Olga también se radica en esa ciudad, donde desarrolla su talento artístico y muestra sus pinturas en galerías de arte. En Nueva York contrajo nupcias con Bill Clark, un escocés con quien procrearon a Paul y Buzz. Ambos son actualmente abogados. El Museo de la Palabra y la Imagen resguarda el archivo Salarrué, que incluye cartas, dibujos, bocetos y objetos que también pertenecieron a Olga, Aida y Maya. Un trío de artistas excepcionales, seres humanos de otras galaxias. El 11 de enero de 2004 murió Olga Salazar Lardet para reencontrarse a sus padres, Salarrué y Celí, y a sus hermanas, juntos como soñaba, convertida en una estrella de mar de 5 puntas, en el mar de la memoria, la verdad y la belleza.